Ahora dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Si yo tuviese que poner un título a esto, de esta parte, de esta última parte, vemos en los primeros versículos creación, en la segunda parte la palabra de Dios, y en esta parte me va a hablar de la conciencia. Habla de la conciencia, habla, por eso dice, líbrame de mis errores de los que se me son ocultos, de los que no me doy cuenta. Y termina diciendo, sean gratos los dichos de mi boca. Líbrame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Porque yo sé que antes de la caída es la soberbia y antes del quebrantamiento la altivez de espíritu. Por eso quiero tener una conciencia limpia. Y termina el Salmo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Muy bien. Esta es la primera parte que yo quiero hacer, esta introducción, porque voy a hablar puntualmente de la creación, de la palabra y de la conciencia. ¿Y por qué es tan importante este tema? Mire, yo sé que al principio va a parecer un poquito difícil, voy a usar alguna terminología un poco extraña o poco frecuente desde un púlpito, pero yo creo que es la palabra que el Señor puso en mi corazón, que quiero compartir con ustedes y que necesitamos entender para estos tiempos complejos que vivimos, como sociedad, como país, aún como cuerpo de Cristo en el mundo. Creo que necesitamos tener en claro qué es lo que está ocurriendo en el mundo y ver cuál sería la conducta, cuál sería la respuesta divina a esta problemática humana, y por eso voy a usar la creación, la palabra y la conciencia para explicar un poquito esto. Ustedes saben que hoy la sociedad en la que vivimos está llena de injusticia, violencia, corrupción, algo que fue común a lo largo de la historia del hombre, pero es como que en este tiempo se ha incrementado esta situación. Y la palabra de Dios, Dios mismo a través de sus profetas, de los que escribieron la escritura, pone un nombre a lo que podríamos decir es la enfermedad de nuestro siglo. Ustedes saben que un buen médico, antes de dar un tratamiento, primero tiene que hacer un buen diagnóstico. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que hoy la medicina está un poquito desvirtuada, entonces es algo paliativo. Voy al médico, me duele la cabeza, tomo un analgésico. Me duele la panza, tómese un antiespasmódico. Tengo la tensión alta, vamos a tomar un hipotensor, y así sucesivamente. Damos paliativos, pero no vamos a la raíz del problema. Como creo que muchas veces nosotros hemos querido usar el Evangelio como algo paliativo. Jesús sana, salva y prospera. ¿Es así? ¿Jesús sana? Sí. ¿Salva? Sí. ¿Prospera? Sí. Pero creo que son paliativos. Necesitamos entender cómo es este proceso en que Dios actúa. ¿Y cómo lo hace? Puntualmente lo que he leído por la palabra, por la creación y por la conciencia. Sígame, que no lo voy a defraudar. Yo sé dónde voy. Y esta enfermedad que la palabra o que Dios ha diagnosticado que sufre nuestra humanidad, y esto ha sido a lo largo de la historia también, es una palabrita que en la Biblia la vamos a encontrar en el original con una expresión. La palabra en griego es la palabra anomia, no anemia, eso es otra cosa. Anemia es la falta o el descenso de glóbulos rojos en la sangre. Anomia, ¿qué significa anomia? Una palabra también que, si ustedes son lectores de algunos diarios seculares, lo van a encontrar mucho, sobre todo hoy, justamente muchos escritores, muchos analistas y sociólogos hablan de que estamos en una sociedad anómica.
¿Y qué significa anomia? Es muy simple. La palabra a es un privativo que significa no o sin. Nomos, ley. Entonces una sociedad anómica es una sociedad en donde ya no hay leyes, donde cada uno hace lo que quiere. Eso es una sociedad anómica. Por ejemplo, yo saqué esta definición de anomia de internet. Uno de los libros de sociología dice, no es cristiano, dice que en ciencias sociales, la anomia es la falta de normas, la falta de leyes. Se trata de un concepto que ha ejercido gran influencia en la teoría sociológica contemporánea. También ha ofrecido una de las explicaciones más importantes, esto es muy interesante, también ha ofrecido una de las explicaciones más importantes de la conducta desviada. Quiero que tengan en cuenta esto para después entender lo que sigue, lo que voy a seguir explicando. Anomia se emplea en sociología para referirse a una desviación, a una ruptura de las normas sociales. La mayor presión conducente al desvío se da entre los grupos socioeconómicos más bajos y más altos, es decir, en los extremos, donde el crimen, el suicidio, los desórdenes mentales, el alcoholismo, etcétera, son manifestaciones de esta conducta anómica. Se supone que la anomia es un colapso de gobernabilidad por no poder controlar esta emergente situación que experimenta un individuo o una cultura, hecho que provoca una situación desorganizada y que resulta en un comportamiento completamente corrompido. Esto no lo saqué de la Biblia, esto lo analizan sociólogos que a lo mejor son ateos. Ahora, el apóstol Pablo va a hacer una descripción brillante de lo que es la anomia, usando a la palabra, a la creación y a la conciencia para explicar que el hombre es culpable delante de Dios. Y a eso lo va a hacer en el capítulo 1 de Romanos. Ahora quiero que me acompañen a Romanos capítulo 1. Por eso leí el Salmo 19, para que vea cómo la palabra es fascinante, la palabra de Dios. Cómo la palabra tiene una línea en común, no se contradice, la palabra explica la palabra. Y ahora vemos a Pablo, que va a hablar de la anomia en Romanos. Como les dije, la palabra anomia es un estilo de vida sin ley. No es pecado, no es pecado. 27 veces aparece la palabra anomia en la Biblia, 27 veces, y la mayoría de las veces se traduce como iniquidad o como maldad. ¿Y por qué digo que no es pecado? Es un paso más allá del pecado, porque el que peca sabe que está transgrediendo la ley. La Biblia lo dice, que el pecado es infracción de la ley. En cambio, el anómico no solamente que peca, sino que empieza a promocionar esa vida como una vida dichosa, como una vida feliz. Es decir, miren hoy, si no se ve esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con aborto, movimiento LGBT y todas estas cuestiones. Ya va a venir el tema de la eutanasia, el tema de tantas cosas que nunca nos hubiésemos imaginado que iban a pasar. No solo que se transgrede la ley, sino que se empieza a promocionar ese estilo de vida como un estilo de vida correcto. Y las cosas que vamos a ver, y no quiero entrar en cuestiones más profundas. Ahora, esto no es nuevo, La sociedad judía ya lo experimentó en el libro de los jueces. Y en el libro de los jueces tiene una particularidad, empieza y termina con una misma expresión. Dice el capítulo 1, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es una sociedad anómica, ¿ves? No hay leyes. Yo pongo mis propias leyes. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer.
A mí nadie me dice lo que está bien y lo que está mal. Yo voy a ser el juez de mis propias decisiones. Y así termina el libro de Jueces. Ustedes pueden leer el libro de Jueces. Las atrocidades que relata el libro de Jueces, lea el libro de Jueces, se va a dar cuenta. Y termina el libro diciendo: en aquellos días no había reina en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso es importante, hermanos queridos, que entendamos que este concepto es muy actual, muy puntual en nuestra sociedad y que necesitamos entender para poder contrarrestarlo, porque esta es la enfermedad con la cual Dios ha diagnosticado nuestra sociedad. Hoy estamos en una sociedad anómica. ¿Usted escuchó esa canción, o mejor dicho, esa expresión que está en algunas canciones? Está prohibido prohibir. Está prohibido prohibir. No me vengas a prohibir cosas que yo quiero hacer y no me importa si están en contra de la palabra de Dios, no me interesa. Mientras yo lo sienta, mientras yo lo disfrute, vivo como se me da la gana, discúlpenme la expresión. Pero eso es lo que hacía el pueblo de Israel en la época de los jueces. Autonomía, ¿va a escuchar la palabra? Autonomía, cuando decimos de un auto que tiene lleno el tanque, tiene una autonomía de 500 kilómetros, por ejemplo. De la misma manera, nosotros somos autónomos en nuestra manera de vivir. Nada nos rige, nada nos ordena, nada nos encamina o endereza nuestros caminos. Yo pongo mis propias leyes. Ahora, este estilo de vida, también no van a creer que esto ha sido todo un proceso también que en este tiempo se ha acrecentado y se ha instalado en nuestra sociedad. El hombre a lo largo de la historia va quitando lo sagrado, se va emancipando de Dios justamente para vivir como quiere. Y por eso, como les decía, Pablo a esto lo va a desarrollar en el libro de Romanos. ¿Y qué va a tomar Pablo para demostrar la culpabilidad del hombre? La creación, la palabra y la conciencia. ¿Por qué digo esto? Porque es como que Pablo va a llamar a 3 testigos: la creación, la palabra y la conciencia, para demostrar que el hombre es culpable delante de Dios. Pablo llama al primer testigo, la creación. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo conoce el hombre? ¿Puede conocer el hombre a Dios? ¿Cómo se reveló el hombre a Dios? ¿A través de qué? De la creación. Lo que leímos en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjese, un día emite palabra, otro día y una noche, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, escuche, dice, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. ¿No es así? Dice así el Salmo. Pero por toda la tierra salió su voz. ¿En qué quedamos? ¿Hay lenguaje y no hay palabra? ¿O por toda la tierra salió su voz? Y va a parecer una contradicción. No, es que es un lenguaje no verbal. Es un lenguaje que solamente se manifiesta justamente porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles en la creación del mundo. Quiere decir que si el hombre solamente tuviese la creación, tendría que adorar a Dios. Porque no habría nadie más que pudiese hacer semejante creación y tener las galaxias y los planetas y los astros en sus órbitas. Por eso, Dios le grita al hombre de 3 maneras diferentes de que Él existe: a través de la creación, a través de su palabra y a través de la conciencia. Les decía que la anomia no es pecado, porque como les decía, el pecado es transgredir la ley. La anomia es no solamente transgredir la ley, sino que promuevo ese estilo de vida como un estilo de vida correcto. ¿Se entiende la idea?
El que peca sabe que está pecando. En cambio, el anómico no solamente que transgrede la ley, sino que promueve ese estilo de vida como algo que está bien. Fíjese, hay 3 o 4 pasajes, miren en la Biblia cómo se van a manifestar esto. Dice Jeremías: 2 males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, pecado, y cavaron para sí sus propias cisternas, anomia. Dice Isaías, capítulo 53, Efesios dice, y ustedes estaban muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. ¿Ves? Ahí están los dos, de nuevo, los dos conceptos. Dice, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado y su maldad, anomia, ha sido cubierta. ¿Se dan cuenta? De nuevo los dos conceptos. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo el pecado que la anomia. Por eso es mucho más grave todavía este concepto. Por eso tenemos que entenderlo para saber en qué tiempos estamos viviendo. Y justamente, como David tenía esos 200 de la tribu de Isaacar que eran entendidos en los tiempos, ¿qué podemos hacer ante esta enfermedad que hoy infecta todos los estratos de nuestra sociedad? Pablo llamó a la creación para demostrar que a través de la creación el hombre tiene que adorar a Dios. Blas Pascal decía, la creación es un dedo que señala a Dios. La creación nos está dando un mensaje no audible, no en un lenguaje humano, pero sí lo suficientemente claro para que el hombre en todo tiempo y en toda época y en todo siglo, en toda cultura y en todo lugar, no ignore y comprenda el mensaje implícito de la creación. Hay un Dios y este Dios puso leyes inmutables. Pero el hombre se encarga de saltar esas leyes. No solamente que las transgrede, las salta, las pasa por alto y empieza a promover un estilo de vida saltando la ley de Dios. Hay otro testigo que Pablo va a llamar. Capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿Se dan cuenta? De nuevo aparece la palabra, la conciencia del Salmo 19, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Por eso el salmista decía, Señor, líbrame de mis pecados, de los que me son ocultos, de la soberbia, que pueda tener una limpia conciencia. El apóstol Pablo muchas veces hablaba de su limpia conciencia. Ahora, ¿qué es la conciencia? ¿Alguna se preguntó qué es la conciencia? Con, al lado de ciencia, es decir, la ciencia que me acompaña. Eso es la conciencia, la ciencia que me acompaña. Todos nosotros tenemos una conciencia. Todos los habitantes de este mundo tienen una conciencia. ¿Por qué es la conciencia? El fruto de haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, tiene una conciencia escrita en su corazón, y por más que no sea salvo, por más que no sea redimido, las personas saben cuándo están haciendo bien y cuándo están haciendo mal. Por eso la serpiente le dijo, seréis como dioses si comen del árbol, porque sabréis lo que está bien y lo que está mal. Y es verdad, eso era verdad. Pero eso llevó también a la muerte y a la separación de Dios por la desobediencia. La conciencia, entonces, es la ciencia que me acompaña. La ciencia que me acompaña. Yo sé cuando hago las cosas que están bien y que están mal, por más que no sea un hijo de Dios. Pero Pablo sigue adelante y va a poner el otro testigo, la otra ley que tenemos
en nuestros corazones. La ley de la creación, la ley de la conciencia, pero por sobre todo la ley de la palabra de Dios. Dice el versículo 18, y conoces su voluntad e instruido por la ley, ahí está haciendo referencia a la palabra de Dios, apruebas lo mejor. Acá los judíos tenían, cuando habla de la ley, está hablando de los 10 mandamientos. Ustedes saben que básicamente en los 10 mandamientos tenemos, podríamos decir lo siguiente: denme un pecado, cualquiera sea, y yo les voy a decir cuál es el mandamiento que se está transgrediendo dentro de los 10 mandamientos. Miren, lo vamos a hacer sencillo. Los 10 mandamientos son las normas éticas y morales que Dios mandó a su pueblo. Y básicamente en los 10 mandamientos tenemos a cómo honrar a Dios y cómo honrar a los hombres. No se apuren en contestarme. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Qué? No, ese no es el primer mandamiento. Eso fue después. Fue el Deuteronomio. El primer mandamiento: no te harás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Por eso el primer mandamiento va a hablar de que Dios debe ser honrado en su persona. No te harás dioses ajenos delante de mí. No va a haber otro Dios que no sea yo. Primer mandamiento. Dios debe ser honrado en la adoración. Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Dios debe ser honrado en su nombre. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Dios debe ser honrado en su día. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Entonces vemos que en los 10 mandamientos está la honra a Dios, pero también está la honra al prójimo. El hombre debe ser honrado, o mejor dicho, Dios debe ser honrado en sus representantes en la tierra. ¿Quiénes son los representantes de Dios en la tierra? En la familia, el padre y la madre. Por eso, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa, para que sean largos tus días sobre la tierra. Y el prójimo debe ser honrado en su vida. No matarás. El prójimo debe ser honrado en su cónyuge. No adulterarás. El prójimo debe ser honrado en sus pertenencias. No robarás. El prójimo debe ser honrado en su reputación. No dirás falso testimonio. Y el prójimo debe ser honrado en su pensamiento. No codiciarás. Por eso, yo sé, mire, créanme, que yo sé que, pastor, no, me hubiese gustado que nos traiga un mensaje de ánimo, de esperanza, de sanidad. Bueno, mire, yo sé que si usted entiende esta palabra, va a ser más, va a traer más sanidad que lo que usted puede imaginarse. Más salud, más revelación, más claridad de cómo tiene que enfrentar sus días. Recién creo que cantábamos una canción, ¿qué he venido a buscar? ¿O qué hemos venido a buscar? Mire, o qué venimos ¿qué queremos recibir? Hoy quiero traerle instrucción. Quiero hacer de este ámbito un tiempo de instrucción y de revelación en la palabra, porque entiendo que es vital, imperiosa la necesidad de que entendamos lo que está pasando en el mundo y nosotros qué respuesta ante estas cosas tenemos que dar. Entonces, conclusión: Dios habla a través de la creación, de la conciencia y de su palabra. Que el hombre tiene que respetar leyes. El hombre tiene que respetar leyes. Porque cada vez que se transgrede una ley, se sufren consecuencias. El otro texto que me olvidaba, ¿se acuerdan? Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pecado, desviados. Pero cada cual se apartó por su camino. Ahí está la anomia. Cada uno hace lo que quiere. ¿Se entiende? Entonces, como les decía, el hombre salta la ley de la creación, salta la ley de la conciencia y salta la ley de
de la palabra de Dios y, como les decía recién, cada vez que se salta una ley, cada vez que se transgrede una ley, cada vez que se ignora una ley, se sufren consecuencias. Si yo quisiera saltar de un 5.º piso, ¿qué ley estoy violentando? La ley de la gravedad. ¿Puedo saltar sin hacerme daño un edificio de 5 pisos? Podría, si llevo ¿qué? Un paracaídas, por ejemplo. Pero para vencer la ley de la gravedad, el hombre tuvo que poner una ley más superior, como es la ley, por ejemplo, para volar en un avión, la ley de la aerodinámica. ¿Se entiende? De la misma manera, en la vida espiritual, cada vez que transgredimos, cada vez que saltamos una ley, sufrimos consecuencias. Y esto es lo que el hombre hizo. ¿Qué dijo el hombre? Vamos a cerrar la Biblia. Nos vamos a emancipar de Dios y vamos a vivir como nosotros entendemos que vamos a vivir, disfrutando la vida. Esto Pablo lo va a explicar diciendo en esa famosa frase: comamos y bebamos, total mañana moriremos. Esta es la idea. Vivan, si quieren vivir como quieren, comamos y bebamos, total mañana moriremos. El hombre cierra la palabra de Dios, pero al cerrar la palabra de Dios no puede comprender la creación y cierra su conciencia. ¿Se acuerdan el cuento de Pinocho ustedes? ¿O no? Si no, lo leen el cuento de Pinocho. Pinocho tenía un amigo que era Pepe el Grillo. ¿Y qué representaba en el cuento Pepe el Grillo? ¿Y qué tuvo que hacer Pinocho con Pepe el Grillo antes de empezar a hacer todas las macanas que hizo? ¿Qué hizo con Pepe el Grillo? Lo mató. Mató la conciencia. Claro, no tengo conciencia. ¿Se acuerdan cuando habla de tienen la conciencia cauterizada? Bueno, esto es. Y hago lo que yo quiero y lo que se me antoja, creyendo que no voy a vivir consecuencias. Entonces el hombre salta la ley de la palabra, salta la ley de la conciencia, salta la ley de la creación, y van a venir 3 expresiones que son la consecuencia de saltar la ley. En Romanos capítulo 1, usted va a encontrar 3 veces la expresión: y Dios los entregó. Saltan la ley de la conciencia y Dios dice los entregó. Ya vamos a ver a qué. Saltan la ley de la palabra y Dios los entregó. Saltan la ley de la creación y Dios los entregó. A ver, ¿a qué? Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 24. Romanos 1, 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahí está. Cuando uno cambia la verdad de Dios por la mentira, salto la ley de la palabra y empiezo a vivir en mentira, cambio la gloria de Dios por mis apetitos humanos, perversos, corruptos. Dice, Dios los entregó, dice, a la inmundicia. Que es clara la palabra, ¿no? A la inmundicia. Y se los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, versículo 26. Mira el versículo 26. Por esto Dios, segundo, los entregó a pasiones vergonzosas. Se salta la ley de la palabra y Dios le dice, lo entrega a la inmundicia. Saltan la ley de la naturaleza o de la creación, dice, y Dios los entrega, dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo de sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Se dan cuenta cómo todo va encajando? El Salmo 19, creación, palabra, conciencia. El apóstol Pablo, que va a llamarlos como testigos para demostrar que el hombre es culpable delante de Dios y explicar que nuestra sociedad está enferma.
de anomia. Vivimos en una sociedad anómica. No solamente que se transgrede la ley, sino que se promociona ese estilo de vida como un estilo de vida correcto. Pero sigue. Y dice, y de igual, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo, escuchen esta frase que es tan importante y que termina describiendo lo que yo les digo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, miren, aquí está la anomia. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Se dan cuenta? No solamente que estoy pecando, sino que encuentro placer con los que me identifico, con los que hacen lo mismo que yo. Pero he entendido el juicio de Dios. ¿Por qué? Pues se saltó la ley. Ya no hay conciencia de Dios. Se saltó la ley de la palabra y dice que Dios los entregó a la inmundicia. Se saltó la ley de la creación y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Se saltó la ley de la conciencia y Dios los entregó a una mente reprobada. Dígame si este no es el mundo de hoy. ¿No es el mundo que vivimos hoy? ¿No es el mundo en donde estamos inmersos? ¿Estamos sumergidos? Hoy se publicita, hermanos queridos, cualquier estilo de vida, menos que el que se ajusta a la palabra de Dios. Y todo esto, como les decía, nace también cuando un filósofo griego dijo, bueno, el hombre es la medida de todo. No vamos a emancipar de Dios, porque acá lo que importa es el hombre. Allí surge un pensador que ustedes seguramente conocen, René Descartes. Él es el creador del racionalismo y sabiendo que Descartes murió en la fe católica, dijo, vamos a cerrar la Biblia porque yo solo a Dios lo puedo concebir a través del razonamiento, no de la revelación. Dios existe, pero yo puedo captar la idea de Dios prescindiendo de la revelación y dependiendo exclusivamente del razonamiento. Y este concepto es el que Pablo discute en Corintios. Que la mente del hombre, dice Pablo, la mente del hombre no puede entender a Dios. No podemos alcanzar a Dios a través de la mente del hombre con razonamiento humano. Por eso le escribe a los griegos, y esto creían los griegos. Y Pablo dice, si el hombre no puede entender la mente de otro hombre, ¿cómo va a entender la mente de Dios? Lo único que puede entender la mente de Dios es el Espíritu de Dios. Por eso es por revelación, no por razonamiento, no por raciocinio. Y ahí surgen diferentes escuelas filosóficas. Los que solamente creían en la razón, los racionalistas. Había otro grupo que se llamaban deístas. ¿Quiénes eran los deístas? Para hacérselo sencillo, los deístas eran los que creen en Dios, pero lo tengo a Dios como un comodín, es decir, no puedo explicar la creación del hombre, entonces lo tengo a Dios. Dios creó el hombre. No puedo explicar la creación de las estrellas, ni del cielo, ni del firmamento. Entonces Dios. A Dios lo uso como un comodín. Pongo a Dios donde no puedo explicar a través del razonamiento humano las cosas que suceden o que han sucedido. Y después viene los agnósticos que decían, no podemos comprobar la ley, la existencia de Dios. No la negamos, pero tampoco podemos comprobarla. Y hasta que otro filósofo también conocido, Friedrich Nietzsche, acuñó una frase que seguramente ustedes la han leído en algún lugar o la han escuchado en el colegio, y dijo él, Dios ha muerto. ¿Se acuerdan? ¿Qué él dijo?
Dios ha muerto. Miren qué interesante. Él no dice Dios no existe. Él dice Dios ha muerto. ¿Cómo que Dios ha muerto? Claro, ya Dios murió porque no nos hace falta explicarle nada. O sea, no nos hace falta Dios para explicar las cosas. Ya todo lo podemos explicar desde la razón. Y en 1800, por ahí 1886, surge el libro de Carlos Darwin, El origen de las especies, donde él explica que el hombre desciende del mono. ¿Se acuerdan? Ya podemos explicar hasta la creación. El hombre desciende del mono. No necesitamos a Dios. Dios ha muerto. ¿Qué dice el Salmo 14? ¿Se acuerdan? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y es muy significativo porque el Salmo 14 sigue hablando muy parecido a lo que expresaba Pablo en Romanos. No solamente que dice el necio en su corazón no hay Dios, sino que también dice, cuando dice no hay Dios, se han corrompido. Claro, se salta la ley, ¿ven? Cuando uno salta la ley para conocer a Dios, a través de la creación, de la palabra, de la conciencia, se corrompe el hombre, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ahora, es interesante, ¿no? ¿Se acuerdan del Salmo 8? ¿Qué dice el Salmo 8? ¿Qué es el hombre? Señor, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que le visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. ¿No es así? Ahora, según la revelación bíblica, el hombre es un poco menor que los ángeles. Según el ateísmo, el hombre es un poco mayor que los monos. ¿No es así? ¿Ah? Eso dice la evolución, ¿no? La teoría de la evolución. Venimos del mono. Somos un poco. ¿Usted qué prefiere? ¿Ser un poco menor que los ángeles o un poco mayor que los monos? Tome la decisión usted, ¿eh? Es que cuando, hermano querido, se salta la ley de Dios, saltamos la conciencia, saltamos la palabra, ya no hay más culpa por el pecado, ya no necesito un redentor. Y terminamos en una mente reprobada. Se hizo un simposio de psicología, aquel en Argentina, y la estadística es que el 50% de los argentinos, 50%, me atrevería que más, pero 50%, porque esto fue prepandemia, tienen alteraciones mentales que se incluyen, pues son tantas que se incluyen en una sigla: estados alterados de la conciencia. Miren qué interesante. Y esto no lo sacaron ellos de Romano. Ellos nunca leyeron de la conciencia, de que Dios los entregó la mente reprobada. Simplemente vieron los pacientes, la gente manifestando sus problemas de salud mental. Estados alterados de la conciencia por saltar la ley de la creación, la ley de la palabra de Dios y la ley de la conciencia. Ahora, hermano querido, no puedo creer, 40 minutos ya. Yo pensaba que iban 20. ¿Se le ha hecho largo? Hablando de Pinocho. Jeremías capítulo 35, voy a terminar. Jeremías capítulo 35. Dice así, Jeremías 35, 14. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros: volveos ahora cada uno de vosotros de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres.
mas no inclinasteis vuestros oídos ni me oísteis. Miren, se lo voy a hacer corto. Jeremías, Dios le dice a Jeremías en el capítulo 35, mira, vas a llamar a los recabitas. Los recabitas venían de la línea de Abraham por Ismael, eran los descendientes de Ismael, en una tribu nómada, y que Jonadab, su padre, Jonadab, el líder de esta gente, de este linaje, les había dado tres cosas, les había dicho: no tienen que construir tiendas, no tienen que sembrar vides y no tienen que tomar vino. Entonces Dios, para hacer una lección, mostrar una lección al pueblo de Israel, le dice a Jeremías: vas a invitarlo al jefe de los recabitas para que venga al templo. Eso no tuvo un privilegio para que el sacerdote le diera vino. Y cuando Jeremías le ofrece el vino, dice: no, nuestro padre nos dijo que no teníamos que tomar vino. Y por eso después Dios dice, lo va a honrar a los recabitas, dice: por eso no va a faltar de los hijos de Jonadab que esté delante de mí. Porque ellos han sido obedientes. Ellos han respetado la tradición de un hombre muerto y ustedes cuestionan la ley de un Dios vivo. Entonces, este es mi punto, hermano querido. No me preocupa tanto la anomia en la sociedad que vivimos. Sí me preocupa cuando la anomia, esta vida sin ley, se infiltra en el cuerpo de Cristo. Y empezamos a ver ciertas conductas dentro del cuerpo de Cristo que no se corresponden con lo que Dios establece en su palabra. Miren lo que dice Ezequiel 22, 28. Ezequiel 22, 28. A ver si con este versículo yo puedo explicar lo que quiero decir, como la conclusión de lo que yo quiero arribar. Ezequiel 22, 28. Dice: y sus profetas, vamos a leer 22, 26. Sus sacerdotes, vamos al 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Escuche, ministros de la palabra, anómicos. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Escuche, sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas. Escuche, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿No le hace acordar esto a lo que vivimos en nuestros tiempos? Profetas que profetizan por ganancia deshonesta. Dice que se quedaron con haciendas, con lo que yo llamo el síndrome de Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Profeta Balaam. ¿Era un profeta de Dios? ¿Tenía palabra de Dios? Sí. Pero él profetizaba por dinero. Por eso, dice Judas, cayeron por lucro en el error de Balaam. Un anómico que salta la ley para enriquecerse. Está cauterizada la conciencia. Miren, tenemos tres personajes, y con esto voy a redondear, tres personajes bíblicos que lamentablemente cayeron en la anomia, saltaron la ley. El primero, Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl estuvo marcado por tres pueblos. ¿Y cuándo fue el momento culmine en donde él salta la ley? Cuando no llegaba Samuel. Y dice: bueno, yo voy a ofrecer el sacrificio. No, pero no podés. Vos como rey no podés. No estás autorizado para ofrecer el sacrificio. Lo tiene que hacer el profeta. No, yo salta la ley. No me interesa, yo salto la ley. Y cuando viene Samuel había demorado, le dice: ¿pero qué has hecho? Ha hecho una locura. ¿Se acuerdan cómo termina Saúl? Saltó la ley. ¿Qué hizo? Mente reprobada.
termina consultando con una divina y muere en los montes de Gilboa. Pero ¿cómo muere Saúl? ¿Se acuerdan cómo muere Saúl? Se tira sobre la lanza la espada de su escudero que no lo quería matar. Se suicida. Son los 3 suicidios de la Biblia. Saúl, Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Saúl marcado por 3 pueblos, después lo estudia. Sansón marcado por 3 mujeres. ¿Y cómo muere Sansón? Muera yo con todos los filisteos. Y el tercero, Judas Iscariote, marcado por 3 pecados. ¿Cómo muere Judas? Dice que se ahorcó, se cayó de cabeza en el terreno que había comprado, con el salario, dice, escuche bien, con el salario de su iniquidad. ¿Sabe cuál es la palabra allí, iniquidad? Anomia. Y con el salario de su anomia se reventó por la mitad. 3, miren, estamos hablando de un rey, estamos hablando de un juez y estamos hablando de un apóstol de Jesucristo. Terminaron suicidándose. Es que, hermano querido, cuando saltamos la ley de Dios, cuando saltamos su palabra, la ley de la creación, la ley de la conciencia, ¿saben qué termina el hombre? En la autodestrucción. Los 3 suicidios de la Biblia por saltar la ley. Hay otro versículo que me pone la piel de gallina. En aquel día me dirán, pero Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y yo les diré, ¿cómo? Hacedores de anomia, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Es que yo a ustedes no los conozco por lo que hacen. Yo a ustedes los conozco por lo que son. Por cómo viven. Porque por los frutos los conocéis. No por lo que hago, el fruto de lo que soy. Claro que podemos equivocarnos, claro que pecamos, pero abogados tenemos con el Padre, Jesucristo justo. No me preocupa la sociedad anómica, me preocupa cuando la anomia se empieza a infiltrar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Falsos profetas, o no falsos, quizás reales, quieren enriquecerse en su don. ¿Cómo lo hemos leído en Ezequiel? No hacen diferencia entre lo profano y lo santo, no se hace diferencia. Ahí está el problema. Y después nos preguntamos, ¿por qué no crecimos? ¿Y por qué la gente no se convierte? ¿Y por qué no hay manifestaciones? Y es muy probable porque estemos saltando la ley de la conciencia, la ley de la palabra, la ley de la creación. Efesios, el antídoto. Ahora, bueno, va a venir la palabra de ánimo. Efesios capítulo 3. Escuche. Por esta causa hay una sociedad compleja, hay una sociedad anómica, hay una sociedad que le está dando la espalda a Dios, que se ha emancipado de Dios, pero muchas veces eso se infiltra también en el cuerpo de Cristo. Se infiltró en los Corintios, en la iglesia de Corintio, se infiltró en la iglesia de Corinto. El lugar se llamaba Corinto. En Corinto viven los corintios. Tenían todos los dones. Y ahí, miren, también se usa la palabra, porque dice, pero entre ustedes se mencionan pecados que entre los gentiles se mencionan. Por eso dice, a tal punto dice que el hijo sale con su madrastra. Por eso el tal sea entregado a Satanás. Los Gálatas, habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar ahora en la ley. ¿Quién los fascinó a usted? ¿Quién los narcotizó? ¿Quién los drogó? Pero ahora está el antídoto, dice Efesios. Mire, Pablo dice, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Quiero inmunizarte en esta noche ante esta enfermedad
pandémica, que es la anomia, que es saltar la ley, que es empezar a promocionar un estilo de vida sin Dios, emancipado de Dios, como algo correcto. Lo primero, necesitamos ser fortalecidos con poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. Lo dice ahí la palabra, ¿no? Poder del Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Segundo, la presencia de Cristo en nosotros. Y que Cristo cada día se vaya formando y yo vaya menguando. Por eso dice Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Poder del Espíritu, presencia de Cristo. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren, es tan grave esta enfermedad que la única forma que podemos enfrentarla, superarla, estar inmunizados, es con las tres personas de la Trinidad. El poder del Espíritu, la presencia de Cristo y la plenitud del Padre. La plenitud de Dios, para que habite, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano querido, créame que yo sé que no son los mensajes más motivadores que puede un predicador predicar. Pero ¿sabe qué? Cuando uno predica la palabra, no solamente tiene que predicar, sino que tiene que hablar lo que Dios quiere que se hable. Y entiendo que esta palabra, que parece un poco compleja, difícil, con términos un poquito un poco complejos de entender, es lo que nosotros necesitamos hoy recibir para que nuestra mente sea entendida en los tiempos y nuestro espíritu sea edificado. Hay una grave enfermedad en la sociedad, pero tenemos que evitar que esa enfermedad nos contagie a nosotros como hijos de Dios. Y vengo a traerte el tratamiento, la vacuna, la terapia, el poder del Espíritu, la presencia de Cristo, la plenitud del Padre, para que podamos manifestar no solo su poder, la presencia de Cristo, la plenitud de Dios, sino que no solo estemos nosotros inmunizados, sino que otros puedan ser sanos por nuestra impartición. Y termino con esto, una historia. Ustedes saben, hay una novela de un dramaturgo inglés, Robert Louis Stevenson. Él escribió El hombre y la bestia. Y él dijo que escribió esta novela pensando en algunos cristianos. Porque la novela relata la historia de un hombre que era un médico muy honorable durante el día. Atendía a la gente, a los que no podían pagarle los atendía gratis. Muy reconocido, muy querido en medio de su pueblo, de su ciudad. A la noche, él tenía un laboratorio, tomaba una pócima y se transformaba en una bestia. Y salía a satisfacer sus más bajos instintos. Volvía al laboratorio a las altas horas de la madrugada, volvía a tomar ese compuesto al revés y se transformaba en el hombre honorable, en el médico honorable que era. Y así lo hizo por varios días, mucho tiempo. Hasta que un día toma el compuesto, se transforma en bestia, sale, hace desastre. Cuando vuelve, quiere tomar el compuesto al revés y no se podía transformar en hombre de nuevo. Y volvió a tomar y seguía siendo una bestia. Y volvió a tomar y seguía siendo una bestia. ¿Y qué terminó pasando? Se terminó matando, se suicidó. Dice, esto pasa con muchos cristianos, dice el Robert Louis Stevenson.
El domingo a la mañana van a la iglesia de saco y corbata, levantan las manos, cantan las canciones, conocen la liturgia, conocen el culto, conocen el versículo. Y el lunes viven como quieren, saltando la ley. El domingo me visto bien. Total, ¿quién puede sospechar? ¿Quién sospechaba de Judas? ¿Se dieron cuenta que nadie sospechaba de Judas? Que cuando Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar, los discípulos se miraron y dijeron, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? No era que Judas estaba marcado, era el sospechoso. Nadie sospechó de Judas. Como muchas veces nadie sospecha de nosotros. Y como dice el profeta Isaías, ¿sabe? No es los milagros o los endemoniados que podemos liberar o las profecías que podemos dar. Lo que cuenta es lo que somos cuando nadie nos ve. Cuando dice Isaías, cuando nadie me ve. ¿Qué soy? ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿Qué hago cuando nadie me ve? ¿Qué pienso cuando nadie me ve? ¿Qué hábitos tengo cuando nadie me ve? ¿Qué conductas me caracterizan cuando nadie me ve? Tengo que confesarles una miseria. Nada, no sé si me dice. Me gusta Alejandro Sanz. Me gustan las canciones de Alejandro Sanz. De hecho, que él tiene una canción, Cuando nadie me ve. Y es interesante porque dice, cuando nadie... No le voy a cantar. No lo voy a cantar porque no está dentro de la ofrenda. A mí me dijeron que solamente tenía que predicar. Si hubiese habido un poquito más de ofrenda, a lo mejor cantaba. Pero no voy a ningún recital. Dice Alejandro Sanz, cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve. Y él no está pensando en la anomia. Él está pensando en lo que es la naturaleza humana. Es que muchas veces, hermanos, cuando nadie nos ve, podemos ser o no podemos ser. Ponemos el mundo al revés, saltamos la ley. Pero hoy declaro que va a haber un hambre y una sed y un deseo de ser. ¿Vieron el miedo que había cuando salió el coronavirus? Generalizado, de querer vacunarse, de querer ver alguna respuesta ante este flagelo, ante esta epidemia, pandemia. Bueno, yo creo que eso tiene que surgir en nuestros corazones. Señor, ante la sociedad que vivimos, yo quiero en esta noche ser fortalecidos con poder por el Espíritu. Que la presencia de Cristo como nunca brille en mí. Y que la plenitud del Padre me llene con ríos de agua viva. Esa es la plenitud. Plenitud, ¿saben qué es? El pleroma de Dios. Los ríos de agua viva, no solamente que me llenan a mí, sino que rebalso y esos ríos bajan, esas aguas de vida bajan y traen vida a otros, sanidad a otros. Porque no quiero ser un anómico. No quiero ser ni siquiera un pecador, pero menos un anómico. Que en aquel día el Señor diga, nunca os conocí. Qué triste. Un temor reverente se tiene que apoderar de nuestros corazones en esta noche, para entender que somos luminares en este mundo. Dice, en medio de una sociedad maligna y perversa, en la cual resplandecéis. Pero para resplandecer tenemos que estar inmunizados con el poder de su Espíritu, con la presencia de Cristo, con la plenitud de Dios, para apártese de iniquidad, anomia, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y yo primero, porque este mensaje fue para mí. Yo soy el primero que tiene que tomar esta palabra. Póngase de pie. Vamos a ponernos de pie. Y no he querido y no quiero que en esta noche haya culpa. Al contrario, quiero decirle que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si cuando nadie me ve soy diferente a cuando me ven, abrimos y desnudamos nuestro corazón de decir, Señor, que el Espíritu haga tu obra.
ninguna imposición de mano, ninguna canción o recital o encuentro, congreso puede hacer lo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nuestras vidas. Necesitamos tener un nuevo encuentro con Cristo y vengamos a Él, a la cruz. Está la cruz todavía vigente. La cruz sigue vigente. Esa sangre derramada sigue vigente. Por eso, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿De qué? De todo pecado y